Son las 7:46 en Radio Panamá, 7:46 en Radio Panamá, y veía en Twitter hace unos días una publicación que me llamó mucho la atención y por eso nuestro siguiente invitado. Esa publicación es de Carlos Araúz y dice así: conversaciones reales con un amigo. Noviembre, no creo en la vacuna. Diciembre, a todos nos va a dar. Enero 11, amigo entubado en UCI. Sigue el hilo, unos días después. Hoy murió mi amigo, era real, 6 días. Carlos Araúz está esta mañana con nosotros y normalmente nos acompañas para hablar de economía y de otros temas de interés, pero esta vez el enfoque es un poquito diferente, Carlos, porque creo que esa publicación deja entrever el sentimiento de muchos hoy en día, después de 2 años de pandemia. Amplíanos sobre este caso que personalmente te tocó. Sí, muchas gracias de nuevo por el espacio. Es imposible, obviamente, trasladar a la palabra el momento de dolor, de frustración y de gran impotencia. Esto tocó muy cerca, y más para aquellos que hemos estado pues volcados a tareas educativas o de docencia en los últimos 2 años. Yo he tenido la enorme bendición de ser parte del movimiento Todo Panamá, que se ha dedicado con alma, vida y corazón a tratar de crear conciencia sobre la importancia primero del alejamiento físico, de respetar medidas de bioseguridad y posteriormente pues la vacunación, y ahora vamos a entrar en otras etapas de despertar conciencia sobre cómo regresar a las escuelas y demás. Entonces, la impotencia, ¿no? Porque las conversaciones fueron numerosas con esta persona en particular, con quien trabajé pues muy de la mano, muy de cerca, y me frustraba mucho pues escuchar los argumentos, me costaba mucho entender a las personas y principalmente por el tema de cómo la ciencia se ha volcado a darnos la evidencia, a darnos la estadística, a darnos la prueba, para que nosotros tomemos las decisiones, porque tampoco soy partidario de la imposición a mansalva y a punta de fuego. No soy partidario de esa idea, pero cuando están las herramientas para que podamos entrar en conversaciones de adultos, de las robustas, las que nos cuestan, donde el convencimiento es el que tiene que imperar en base a la razón, en base a la evidencia, pues duele tanto más, duele tanto más. Fue un proceso, todavía está siendo un proceso de entender, de digerir, y te soy muy franco, me ha costado los últimos días emocionalmente porque me cuestiono qué más pude hacer, qué más uno como amigo, como ser querido, como familiar afectado, como persona que está viviendo, como todos, como todo el mundo que está viviendo esta pandemia tan loca, tan mortal, ¿qué más podemos hacer? Y a veces la impotencia es la que gana. Carlos, buenos días. Le saluda Mirna. En el caso de su amigo, cuéntenos un poco la historia. Usted trató de explicarle, se le habló, se le dijo, usted dice que pudo haber hecho más. Sí, sí, reitero, hay diferentes escuelas de pensamiento. Las últimas semanas hemos visto cómo también en redes sociales y en grupos hasta familiares y de amigos, donde hay personas, especialmente ahora con la vacunación pediátrica quizás sentíamos mucha confianza en adultos, pero ahora cuando estamos hablando de nuestros hijos, quizás se complica la conversación. Hay suficiente evidencia, hay suficiente prueba, y las respuestas por donde las busques son rotundos y fuertes, sí. Yo los últimos días me he dedicado un poco, yo soy economista, soy analista financiero, yo no soy doctor, yo no soy psicólogo tampoco, no entiendo mucho del comportamiento humano, pero me gusta estudiarlo. Hay 2 psicólogos judíos, Daniel Kahneman y Amos Tversky, que han trabajado muchísimo en los últimos años. Yo creo que son revolucionarios estos 2 insignes psicólogos que se han dedicado a tratar de darnos luces de cómo funciona el comportamiento humano bajo situaciones o circunstancias donde hay suficiente evidencia y a pesar de tener evidencia actúas ante los ojos de todos irracionalmente. Y he estado leyendo muchísimo este tema para tratar de encontrar algún tipo de refugio de por qué estas personas, pues, teniendo todo lo que tienen para poder tomar decisiones que vayan a salvar, e incluso esta persona en particular tenía ciertas predisposiciones de salud, o sea, de una persona que tenía pues temas renales, tenía temas de sobrepeso. De hecho, bromeábamos, teníamos meses de estar bromeando con el tema del sobrepeso, de que teníamos que poner una caminadora en la oficina, que teníamos, en fin, bromeábamos
en ese buen sentido del humor que nos caracteriza a los panameños, especialmente en tiempos duros. Pero cuando llega la enfermedad, pues nadie sabe cómo el cuerpo va a reaccionar. Fuera de audio y de cámara estábamos conversando. Yo estoy en el quinto día de COVID. Tengo 3 vacunas, tengo mis 2 vacunas y la de refuerzo. Y quizás como muchos panameños y panameñas, ojalá que sea la gran mayoría que nos toca vivir este duro momento, pues ojalá que no pase más de la congestión que tenemos y de las fiebres que nos dan esporádicamente, y bueno, y tomaremos nuestras medicinas y pasará, pues. Y ojalá que esa fuera la historia de esta pandemia, que en el caso de mi amigo, pues no va a ser, y por ende, invito a tanta gente a que por favor, pues consideren el tema de la vacunación como una metodología salvadora de vida, para nada irracional. Carlos, tu amigo tenía hijos, tenía familia, o sea, ¿cómo ha sido el impacto para la familia? Porque es normalmente lo que pienso y lo pensaba recientemente con el caso de otro personaje muy conocido, Jaime Raúl Molina, quien, como sabes, también está sufriendo secuelas gravísimas del COVID, todavía muy grave en el hospital. Y veía al padre ayer pidiendo donaciones de sangre en redes sociales, a la hermana que cada cierto tiempo también pide ayuda, y al final los que sufren son los que están alrededor, ¿no? Y por eso te pregunto sobre tu amigo y la reacción y el impacto para su familia. Y la pronta mejoría para Jaime, con quien nos hemos enfrascado en más de una discusión. Yo creo que todos. En redes sociales de manera, pero es lo bonito que tenemos también, ¿no? La apertura, el intercambio, y vamos a estar en desacuerdo en muchas ocasiones, pero le tengo un gran aprecio y un gran cariño, y le deseo una rápida recuperación, ojalá, y mucha fe y mucha fuerza. Sí, esta persona tenía 2 hijas, esposa, hablaba mucho de su finca en Chiriquí como su remanso de paz, como su escape, trabajador abnegado. Pocas veces lo vi afectado por temas laborales que eran complejos, que no eran sencillos, porque era una persona encargada de temas de logística, en temas de bodega. A veces el personal con el que hay que lidiar en una bodega puede a veces ser medio complejo, medio complicado, quizás hasta en extremo machista, y se dan todo tipo de situaciones particulares, pero él en particular era alma, era espíritu, era energía, era bueno, era en esencia bueno. Sus hijas adolescentes, recientemente una de ellas celebró un 15 años que para él yo creo que fue una prueba muy, muy, muy fuerte, porque quizás vio perdón, vio la evolución del amor y del cariño, pues en una señorita ya que pues, va destinada a ser mujer, y eso lo conversamos varias veces. Me llevo esos recuerdos potentes y fuertes, pero como bien dijiste, Alexandra, la pérdida la va a sufrir. Mañana viernes le damos la despedida pues cristiana, y eso va a ser un momento pues muy, muy complejo, porque en el fondo uno siente que no debió haber pasado, uno siente que pudo haberse evitado, uno vuelve a la impotencia, a la frustración, la tristeza de esta vida tan compleja pues que estamos viviendo, y que hay que atacar de frente con la evidencia, con la ciencia y con las vacunas. Panamá ha hecho un gran trabajo, hay que reconocerlo, tenemos vacunas. El que quiere vacunarse, que no es el caso en otros países, el que quiere vacunarse tiene acceso a la vacuna. Eso es una enorme bendición, un gran regalo, y eso hay que reconocerlo y aplaudirlo. Lamentablemente pues hay personas que toman otras decisiones, hay que respetarlas hasta cierto punto, pero no deja de ser doloroso, y no deja de ser, para los que seguimos en esta campaña de concienciación y de educación, que llevemos adelante la bandera, ese batón de conciencia, de educación, para ser conocedores del efecto y del impacto de no vacunarse y las consecuencias que puede tener. Claro, Carlos. Y por ejemplo, ayer revisando un poco unas publicaciones que hacía la Fundación Gabo de García Márquez, decía, hay 3 tipos de personas antivacunas: los religiosos. Entre ellos se cree que para desarrollar las vacunas fue necesario experimentar con fetos humanos abortados, y esto ya ha sido desmentido. 2, los sobreinformados. 3, los libertarios, que defienden con algo de razón que vacunarse contra el COVID-19 no debería ser obligatorio. Se debe hacerles ver que estamos ante la primera vez en la historia de la humanidad que se necesita hacer una campaña de vacunación global para toda la población. Es decir, sí hay según la Fundación Gabo, hay 3 segmentos de población
a que se refiere a las personas que no se quieren vacunar. Debe ser algo de libre albedrío, ¿no? Pero ¿en qué situación se encontraba tu amigo específicamente? Sí, yo siento que él estaba en la etapa de cuestionamiento porque no estaba seguro quizás de efectos alternos o secundarios, o cuestionaba que él quería que pasara más tiempo para asegurarse de que la vacuna no tuviese algún tipo de generación, de alteración en su sistema inmunológico. Él no era enteramente relacionado con religión. Tuvimos un par de Ujú. conversaciones sobre el tema religión, lo reconozco, pero creo que iba más por otro lado, iba más por el lado de que él quería que pasara un poco más de tiempo. Él sentía que había sido todo muy apresurado, que había sido, y entonces uno trataba de refutar eso, ¿no? Y de nuevo, aquí es un tema también de estrategia de convencimiento. No hay que tratar, yo creo que de martillar. Yo creo que hay que tratar cuando una persona está tan afincada en una idea de rechazo, pues tratar de darle las herramientas, conversar, léete esto, procura, oye, cuestiona, buscar testimonios, buscar incluso, gracias de nuevo al Movimiento Todo Panamá, armamos conversatorios con doctores de conocida trayectoria, con Arturo Rebollón, incluso yo, Arturo, pues ya ustedes lo conocen, es un tipo demasiado accesible, muy noble. Él tuvo la disposición y la disponibilidad para conversar uno y uno, o sea, one on one, de cara a cara con esta persona, y no se pudo. O sea, se trató de hacer todo lo posible para que se tuviese no la imposición, sino la herramienta de acceso al análisis para que las personas tomen las mejores decisiones. En el caso particular de la COVID-19, la evidencia científica es abrumadora. Donde quieras, donde puedas, todas las fuentes son realmente los porcentajes de personas, incluso la evidencia científica y después la evidencia estadística, la de Amos Tversky, a la que hacía referencia más temprano en la conversación, la estadística, la de cuántas personas quedan enfermas, cuántas personas no se han vacunado, cuántas personas quedan hospitalizadas, es realmente abrumadora. Entonces, yo creo que es cuestión de nuevo, de evaluar, de sentir, pero también de actuar. Y en esta coyuntura particular se pueden complicar las cosas al punto de provocar un dolor y una infortunada pérdida que la gran mayoría de los casos, no digo que todos, en la gran mayoría de los casos se puede evitar. Carlos, yo me quedo pensando, ¿será que no hemos abordado como sociedad el tema de la forma correcta y ese mensaje que tal vez para nosotros, para Mirna, para ti, para mí, puede resultar tan coherente, para otros les resulta perturbador y hay que buscar como otro enfoque para poder llegarles? Te lo pregunto porque no sé si en el Movimiento Todo Panamá lo han Sí, evaluado de alguna forma, ¿no? sí, lo hemos hecho y bastante, especialmente desde la aparición o el descubrimiento o la manufactura de las vacunas, porque recordemos que previo, cuando estábamos en el año pasado sin vacunas, pues obviamente reinaba el miedo, reinaba el distanciamiento como diera lugar, no sabíamos qué estaba pasando con respecto también a las unidades de cuidados intensivos que estaban por colapsar o colapsaron en un momento dado. Entonces, sí hemos hecho muchísimo en conversación, en pedagogía, en charlas. Los famosos webinars llegaron a su punto en el que la mayoría, el rol que juega, por ejemplo, el empleador, el sector privado, yo creo que ha sido también importante y puede ser también diferente, contrariamente a otras latitudes. Lo hemos visto en Europa, por ejemplo, donde Austria pues ya lo impone, amenaza con multas, confinamientos. Esa es una manera de hacerlo. En Estados Unidos, la Corte Suprema pues recientemente rechazó pues la intención del presidente Biden de imponer los mandatos y en ciertas latitudes también el sector corporativo ha dicho un momento, nosotros vamos a dar todas las facilidades, pero también vamos a buscar la posibilidad de que la persona haga teletrabajo, no se exponga mucho, en fin, hay tantas formas y maneras de que con soluciones híbridas no tan radicales podamos hacerlo. Desde todo Panamá seguimos de nuevo. Ahora entramos en una faceta, pero muy delicada. Nosotros estamos obsesionados en el movimiento y aprovecho la propaganda, Alexandra, Mirna, para que volvamos a las clases el 7 de marzo de manera obviamente presencial. El país necesita de una u otra forma que la conciencia pase, y de una u otra forma pasa por la vacunación, pasa por la Claro. vacunación pediátrica y pasa por la vacunación de los docentes y pasa por la vacunación del personal administrativo, porque es donde descansamos en ciencia y demás. Yo comparto contigo mucho de la metodología de enseñanza o de poner
a disposición de la gente la información y hay otras personas que a lo mejor no van a tener acceso. Entonces hay que encontrar de nuevo conversación, colaboración, discusión sana, robusta, entrar en foros a lo mejor que provoquen algo de tensión entre los que están a favor, los que están en contra. Ese quizás es el mundo ideal. Yo sé que hay personas que no van a cambiar de parecer y hay que respetarles esa posición, pero que estemos todos muy, muy claros de las consecuencias, donde el dolor, la pérdida, la humana, la que afecta senos familiares como el de mi amigo, obviamente eso no se recupera ni se repone tan fácilmente. Claro, y Carlos, a nivel personal, por ejemplo, yo trato de no difundir los mensajes antivacunas, sin embargo, los respeto y los leo. A veces pasan la raya de lo sublime en los comentarios en redes sociales y trato de no entrar en diferencias con ellos, ¿no? Sin embargo, todavía puedo decir, no sé si usted coincide, en que los grupos antivacunas en Panamá son los menos. Sí, yo siento que por varias razones, siento que la cultura de vacunación en Panamá, y esta es una conversación que he tenido incluso con conocidos, con amigos, especialmente amigos quienes nos han visitado, que tienen una posición un poco radical, adversa a lo que estamos conversando y a tratar de crear conciencia sobre vacunación. Son personas que dicen, ven acá, no hay necesidad, eso sencillamente es un resfriado más. No hay necesidad de tener esta. Sin embargo, en Panamá hemos tenido, yo creo que una gran ventaja, que es la cultura de vacunación. O sea, en Panamá, en la posición de algunas personas nos ven sumisos. Oye, ¿cómo es posible que tú no te subleves ante la imposición del gobierno que te está empujando esta vacuna por los ojos? Yo no, lo que pasa es que por 50 años o más, en Panamá se ha hecho un gran trabajo, hay que reconocerlo también a través de las autoridades, y no me refiero necesariamente a las, quizás porque la institución, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, como es percibida como noble, como buena, entonces yo creo que la vacunación va muy de la mano de cómo somos y de cómo nos han presentado la necesidad, y creo que en gran medida, desde que nacemos prácticamente, vienen pues las vacunas de niño, no hay esos cuestionamientos, sencillamente se acepta como la ciencia que prevalece y que nos hace bien. Y como nos hace bien, entonces esa ha sido una gran ventaja, el tema de la vacunación y la cultura, más que nada. Sigo pensando y de acuerdo con que creo que son menos, sin embargo, las redes sociales tienen este poder de magnificar estas opiniones de manera extraordinaria y a veces calan o siembran la duda que necesita una persona para entonces desviarse de la meta de la aspiración para estar sanos. Así que yo entiendo los espacios, entiendo libre expresión, entiendo democracia, la acato, la comprendo. Creo que es nuestra labor, aquellas personas que estamos pues en ciertos movimientos o en palestras públicas, de crear conciencia, de hacer educación, de hacer docencia, de dar evidencia. A lo mejor nosotros tenemos acceso a información que otras personas no tienen y quizás eso también hacerlo viral. Así mismo como se hacen viral pues videos y mensajes, pues hacer viral información, hacer viral impacto, hacer viral gráficas que sean reveladoras y que te impacten para que tomemos las mejores decisiones para nosotros, para la sociedad, para nuestros seres queridos y para el país. El país necesita productividad, el país necesita reanimarse y la salud es fundamental. Gracias, Carlos Araúz, por estar esta mañana con nosotros. Gracias por el tiempo, por compartir una experiencia tan personal, pero que creo que nos puede servir para ilustrar sobre la realidad que están viviendo miles de familias y miles de hogares panameños hoy en día, y además pronta recuperación con estos síntomas leves de COVID que sabemos que sí, tienes en este momento. Y que acabe pronto, que sigan siendo leves. Y que acabe pronto esa cuarentena. Gracias, Carlos. Ojalá que tu mensaje sirva para que le llegue, aunque sea a una persona, y le haga cambiar de opinión. Ya habremos cumplido ese cometido. Muy buenos días, gracias. De nuevo, estoy siempre a la orden y cuidémonos mucho y sigamos adelante, que el país necesita gente saludable. Así que adelante. Gracias a ti. 8:06 de la mañana.